El acuerdo suscrito o anunciado por lo menos entre Irán por una parte y lo que se llama el P5+1 por la otra, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los 5, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China, Rusia, más Alemania, que no es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Según ese acuerdo, se han impuesto límites para el enriquecimiento de uranio en Irán, con lo cual ese país no puede llegar a conseguir una bomba atómica. Eso a cambio del levantamiento de las sanciones que pesan contra ese país islámico. Hay algunos datos que se han conocido. De aquí en adelante podrán los países occidentales tener sobre el terreno en Irán inspectores que de una manera rápida podrán llegar a algunos lugares para verificar que se estén cumpliendo todo. En caso de que Irán viole alguna de estas previsiones, en 65 días podrá echarse para atrás todo lo previsto en el acuerdo. Para Irán esto es bueno en el sentido de que se le levantan todas las sanciones que se le han impuesto en el sistema bancario y además podrá exportar petróleo a otros países fuera del Medio Oriente. Podrá exportar petróleo, por ejemplo, a Alemania, o podrá exportar petróleo incluso a los Estados Unidos o a otras naciones. Irán es el cuarto productor de petróleo del mundo. El presidente Barack Obama dijo a las 7 de la mañana hora de Washington, hace 4 horas exactamente, que todos los caminos para las armas nucleares que tenía Irán han sido cortados, y dijo que este era un acuerdo histórico. Ahora faltan dos cosas. La primera, que el acuerdo se lleve al Consejo de Seguridad de la ONU, que levantará las sanciones, por supuesto, y en segundo lugar, que aquí en Estados Unidos el acuerdo vaya al Congreso a ver cómo votan los congresistas. Obama dijo que si en el Congreso se rechazan los términos del acuerdo, él vetará ese proyecto de ley. Muy bien. La primera pregunta es si es histórico ese acuerdo como lo pinta. Sí, es histórico, y además es muy histórico, y sobre todo desde el punto de vista de Irán, que por cierto también falta que pase por el Parlamento de Irán, aunque se da por hecho que allí no va a tener tantas complicaciones como puede tener aquí. Es cierto que es un acuerdo histórico, sobre todo si pensamos quién había sentado en esa mesa de negociaciones y lo imposible que podía parecer hace 2 décadas, 3 décadas, que Estados Unidos e Irán estuvieran manteniendo un diálogo directo, y ahora se ha conseguido llegar a un acuerdo que en ese sentido es histórico. Las potencias internacionales, Occidente ha conseguido con Irán algo que no se había conseguido ni con Corea del Norte ni con Pakistán, y es que de momento renuncien, aunque solo sea temporalmente, al acceso nuclear. Ahora bien, yo sí le pondría algunos peros al acuerdo. Solo es temporal, se está hablando de una horquilla entre 10 y 20 años, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también tiene que pasar por el Congreso. Ya sabemos que aquí en Estados Unidos no va a ser tan fácil, que los republicanos ya están amenazando con no aprobar el acuerdo, aunque no va a ser tan fácil porque necesitarían una supermayoría de 2/3 en el Senado y no está tan claro que lo consigan, pero van a estar poniendo pegas, como siguiendo un poco la argumentación de Israel, que este es un error absolutamente histórico. Y luego he estado leyendo algunos comentarios esta mañana después de las declaraciones del presidente que dicen que esto cambia todo el tablero geopolítico de Oriente Próximo. Yo de momento no lo creo. Es cierto que se abre la puerta a una nueva era y que esto puede ser el inicio para cambiar muchas relaciones, pero no olvidemos que esto es solo un acuerdo en materia nuclear, que las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos siguen rotas, que además este diálogo solamente se reduce a este término, pero no se está hablando en ningún momento de un acercamiento mayor o de una normalización de las relaciones como en el caso de Cuba. Tampoco se ha extraído a Irán de la lista de países terroristas del Departamento de Estado. Es decir, es un acuerdo histórico. Para mí, quien gana sobre todo es Irán. La comunidad internacional también puede tener este respiro de alivio de que por lo menos Irán asegura que va a estar contenido el aspecto nuclear en los próximos 10, 20 años, pero como decía el presidente Obama, se ha negociado desde una posición de fuerza y hay que demostrar esa fuerza ahora para asegurarse de que Irán cumple con su palabra, porque a lo largo de la historia ha demostrado muchas veces que no es tan de fiar su palabra. Las relaciones diplomáticas con Irán se rompieron en 1980, después de que en 1979 triunfara la revolución islámica del ayatollah Ruhollah Khomeini, que fuera expulsado del país y tuviera que huir el Shah de Irán, el Shah de Persia, que vino a vivir a los Estados Unidos. Y además se rompieron después de que el 4 de noviembre de 1979 fuera ocupada la embajada de Estados Unidos en Teherán. Había 52 diplomáticos allí y esa toma duró 444 días. Justamente tras unas negociaciones los rehenes fueron puestos en libertad el 20 de enero de 1981, día de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.
Eso por una parte. Por otra, Irán, mencionaba Dori, es un país geopolíticamente muy importante, es un país musulmán, no es un país árabe, ojo, es un país persa, no es un país árabe, tiene 80 millones de habitantes y además está en un lugar estratégico porque limita al este con Pakistán y con Afganistán, al norte con Turkmenistán, otros dos países pequeños ahí, y en el oeste limita con Turquía y limita con Siria. ¿Cambia esto el tablero geopolítico, como llaman los especialistas? No, yo coincido con Dori, yo creo que no lo hace, pero sí considero que sí es un acuerdo histórico, ¿no? Es una gran hazaña diplomática para el propio presidente Barack Obama, que había, como sabemos, prometido en su campaña tratar de dialogar con los enemigos o los gobiernos hostiles a los Estados Unidos. Ya lo hizo con Cuba, ahora lo hace con Irán, bueno, le falta Venezuela y algún otro país más. Y sin duda alguna, esta es una confirmación de la propia filosofía de Ronald Reagan que mencionabas. Confía pero verifica, ¿no? Creo que hay muchas cosas que ganar y pocas que perder. Y en este ambiente tan ideologizado en términos de la interpretación de las consecuencias del acuerdo, yo me ciño a lo que dicen los expertos. Y aquí la Asociación de Control de Armas está convencida que este acuerdo, número uno, elimina esta carrera de Irán hacia un arma nuclear ofensiva, ¿no? Y número dos, genera un elemento que permitiría disuadir una carrera armamentista en la región. Sí, en la medida que esos dos elementos contribuyan a una estabilidad es muy positivo. Eso significa que va a ser la panacea, que van a haber problemas, que se van a encerrar los problemas de la noche a la mañana, no. Va a haber reacciones, ya la hubo de propio Israel. Hubo reacciones antes de que se llegara el acuerdo, después la hubo después. Están en total desacuerdo, dicen que el mundo es más peligroso. También sabemos que hay mucha resistencia por parte de Arabia Saudita, de Jordania, de Egipto. Es decir, eso no cambia mucho. Pero parece que las particularidades del acuerdo, por lo que sabemos hasta el momento, básicamente hacen que sea una prueba de problemas. Porque tiene un mecanismo inverso tan interesante donde si, por ejemplo, Irán en 60 días empieza a incumplir el acuerdo, se puede activar un mecanismo a través del cual un comité especial determina si se está incumpliendo, se lleva al Consejo de Seguridad y con un veto, con un solo país que vete, se restablecen las sanciones. Eso de alguna manera es una garantía adicional de que si todo sale mal, en el escenario que algunos describen, bueno, hay una manera de salirse del acuerdo, pero como bien dices, todavía este arroz no se ha cocido, todavía hay un problema serio en el Congreso de los Estados Unidos. Esta mañana veíamos a un grupo de senadores republicanos totalmente opuestos. La clave no van a ser ellos están opuestos y lo sabemos. La clave es si hay suficientes demócratas que podrían sumarse a ese grupo de republicanos para rebasar las 2/3 del Senado que se requerirían para superar un veto presidencial. Yo personalmente no creo que lo haya, yo creo que esta es una victoria que se la van a dar al presidente que está construyendo su legado de último mandato y finalmente yo creo que tarde o temprano en alguna forma se va a implementar el acuerdo. Las relaciones entre ambos países, Estados Unidos e Irán, no empezaron a ser tensas justamente en 1979, sino mucho antes. En los años 50, Estados Unidos era un país muy querido por los iraníes, entre otras cosas porque en aquella época existía lo que se llamaba la Anglo-Iranian Company, que es el origen de la British Petroleum, de la BP, y como los ingleses en cierto modo maltrataban a los trabajadores iraníes, lo que hacían esos trabajadores era buscar que Estados Unidos intercediera ante el Reino Unido para que los trataran mejor, y eso ocurría así. Lo que pasa es que en 1953, cuando estaba Eisenhower en el poder, Kermit Roosevelt, un miembro de la familia Roosevelt que era agente de la CIA, lo que hizo fue instigar un golpe de Estado contra el gobierno democrático en Irán, cuyo primer ministro era Mohammad Mossadegh, un hombre bastante llamativo porque era un orador de tal calidad que incluso lo llevaban en su cama de enfermo con rodachines al Congreso para que pronunciara discursos. A raíz del apoyo a ese golpe de Estado fue que los iraníes empezaron a mirar con mucho recelo a Estados Unidos. Pero ahora hay quienes dicen que este acuerdo que ha logrado ahora la comunidad internacional es también una victoria, no solamente de distensión al ambiente, sino que es una victoria para Barack Obama, victoria internacional, después de que en el año 2012 restableciera relaciones con Birmania o con Myanmar, como se llama el país, después de que restableciera relaciones con Cuba. Dentro de muy pocos días se abren las embajadas de Washington en La Habana y de La Habana en esta ciudad, y ahora viene esto de Irán. Usted menciona en ese recuento que hizo los principales protagonistas de la relación entre Irán y Estados Unidos, y yo creo que aparte de los 20 meses de negociación, aparte de los líderes del P5+1, lo que hay detrás de esta negociación y del éxito por ahora de esta negociación son dos caras, que es el presidente Barack Obama y el presidente iraní Rouhani. Yo creo que jamás se habría pensado en llegar a un punto así con los personajes que había antes, ni con Ahmadinejad, ni con Bush, ni con Clinton, ni con ninguno de los otros personajes, y creo que el componente histórico de este acuerdo también es bastante frágil en la medida en que los personajes
van a cambiar con seguridad Obama muy pronto y en Irán pues en los próximos años, y la pregunta es si son las Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional suficientemente musculosos como para evitar que este acuerdo tenga reversa. Lo otro que es histórico en los últimos tiempos es que quizás la relación entre Israel y Estados Unidos está en el peor momento, y las declaraciones de Netanyahu en este momento son bastante críticas y bastante preocupantes, porque si bien es una relación que lleva muchísimos años y ha sido muy controvertida, pues es algo que también ha marcado la política exterior de Estados Unidos. Y la otra, como conclusión de todas estas conversaciones, es que hace mucho tiempo que no estaban Rusia y Estados Unidos sentadas al mismo lado de la mesa. Entonces, aparte de este acuerdo histórico, hay bastantes movidas dentro de la geopolítica que vale la pena seguir observando. Netanyahu dijo que se trata de un día oscuro, de un día nefasto, este día en el que se ha firmado este acuerdo, que se ha conocido este acuerdo. Israel siempre teme porque Irán puede atacarlo. Irán está aproximadamente a 2.000 kilómetros de territorio. Y la mayoría de la oposición en el Congreso de Estados Unidos viene de este lobby judío, lobby israelí, que hace mucha fuerza entre sobre todo los republicanos para que se opongan al acuerdo.